Bienvenidos a un nuevo video de Ahora 3D. Hoy vamos a hablar de la herramienta de texto. Uy, tengo Blender en verde tipo chroma key. Denme un segundo que voy hasta las preferencias. En la vista 3D nos vamos hacia abajo. Vamos a cambiar el color del fondo. La verdad que no recuerdo qué gris era. Incluso ese no es este background. Ah, no, ese es el background de los paneles. Bien, ahí está. No recuerdo qué gris es. Vamos a resetear. Ahí está. Listo, perfecto. Bien, no hace falta guardar esto porque Blender guarda esto de forma automática. Como les decía, vamos a hablar de la herramienta de texto. En la herramienta de texto, con la herramienta de texto, nosotros como dice justamente la herramienta, podemos escribir. Vamos a apagar el cubo y vamos a añadir un texto. Fíjense que al añadir texto, el texto viene hacia arriba en Z, digamos, apuntando en Z, con un radio de 1 milímetro que no cuenta en absoluto, porque esto tiene mucho más tamaño, tiene 1.9 en X y tiene 0,6 en Y. Entonces a esto yo lo voy a rotar en X 90 grados solo para verlo de frente. Vamos a tener una rotación ahí que tampoco va a ser muy importante que digamos. Y adentro de este texto voy a poder escribir lo que yo quiera. Vamos a ir a modo edición para escribir, Edit Mode, y podemos borrar con Backspace, como en cualquier editor de texto, y escribir lo que queramos. Hola, hola, Enter, ahora 3D, por ejemplo. Ahí está. Y en modo objeto vamos a ver el texto como un objeto. El texto no tiene modo de edición poligonal, ni de curva, ni de nada. Es interpretado como una curva con nodos, pero no es editable como una curva, a menos que lo convirtamos. ¿A qué me refiero con esto? A todo lo que hay que hacer para poder usar el texto en booleanas. Muchas veces queremos usar el texto en inscripciones, en nuestros diseños, o no sé, para hacer bases, por ejemplo, para hacer anillos, para hacer colgantes, para escribir algo en el lateral de un diseño X que tengamos. El texto tiene un panel de propiedades. En el panel de propiedades general tenemos un botón con las propiedades del texto, y lo primero que vamos a encontrar son las unidades de resolución. Fíjense que la O en este caso es bastante curva. Sin embargo, si yo bajo este valor, vamos a ver que las divisiones son cada vez menos. Si lo subo, son cada vez más. Es ideal para cuando trabajamos en Maya darle a esto una densidad no gigante, no de 64 que es el máximo, aunque si queremos algo súper circular sí va a ser necesario, sino intermedia, como un 32 por ejemplo, y vamos a tener más o menos lo que necesitamos, una curva bien curva y no mucha densidad poligonal. ¿Por qué? Porque estas divisiones después, cuando convirtamos esto a malla poligonal, van a ser justamente polígonos, van a ser vértices unidos por aristas que generan caras. Las unidades de render no las necesitamos a menos que vayamos a hacer un renderizado, pero son iguales que las de preview. Las de preview son la vista 3D, las de render son en el espacio del render. Y el tipo de llenado, esto es en tanto usemos espesores, extrusiones de las letras. Si le ponemos de los dos lados, va a estar llena de ambos lados. Si le ponemos solo al frente, va a estar llena en la parte trasera, con trasero, al frente con la frontal, etc. Y si no, va a ser nada más que el contorno. Lo que sí es importante a tener en cuenta dentro de esta herramienta de texto es que cuando vamos a geometría, si usamos una extrusión, por ejemplo, hacia atrás, tenemos que tener cuidado con la repetición de polígonos, el duplicado de malla, es decir, los vértices que quedan superpuestos. Blender tiende a llenar la forma y por ahí exagera a veces con los números de polígonos que tenemos, más con la cantidad de vértices, ¿no? Y vamos a necesitar sí o sí hacer un merge para borrar duplicados, merge by distance para borrar duplicados, para sacarnos de encima todo esto. Y otra de las cosas es que si nosotros usamos el biselado y le damos un biselado, por ejemplo así a la letra, fíjense que ahí le hizo como todo un reborde,
Cuando convertimos esto a malla, el biselado nos queda aparte del texto. Entonces siempre hay que tener cuidado. Por ejemplo, voy a convertir esto a texto, a mesh ahora. Me voy a Object con el texto seleccionado y voy a convertir a Mesh desde curva, meta, superficie o texto. Una vez que hago eso, si quiero conservar el original como texto, puedo poner Keep Original y me deja el texto y el texto mesh, y si no, tengo solamente el texto mesh acá. Entonces, ahí puedo pasar a modo edición y voy a ver todo como una malla poligonal. Ya no puedo volver a escribir. Ahora podría, por ejemplo, mover letra por letra en caso de seleccionar alguna de las letras. Pero fíjense en esto. Si yo selecciono un vértice del bevel, del biselado, y con control L selecciono todos los linkeados, no selecciona la letra entera, es decir, no selecciona todos los vértices. ¿Por qué? Porque no están unidos, están separados. Esto sabemos que para una booleana, por ejemplo, es muy perjudicial. Es decir, si yo quisiera grabar el nombre de un personaje adentro en el cuerpo del personaje, o quisiera grabar el nombre en una base, ¿no? Me encontraría con el problema de que la booleana es muy problemática o no puede ser efectuada. Y es justamente por esto. Por lo que en estos casos es ideal seleccionar todo y simplemente hacer un merge. Con Alt M podemos hacer un merge by distance, o como siempre desde Mesh Cleanup. Justamente por eso está en la parte de limpieza. Vamos a hacer un merge by distance y la distancia va a estar seteada a 0. Van a ver 7478 vértices removidos. Y ahora si selecciono un vértice del biselado y con control L selecciono todas las linkeadas, me voy a dar cuenta que selecciona toda la letra y puedo manipular la letra como yo quiera. Eso es perfecto. Lo que voy a hacer es ir para atrás con control Z un par de veces. Vamos a hacer así hasta que esto vuelva a ser texto. Ahí está, ahí puedo borrar. Perfecto. ¿Por qué? Porque lo que quiero en este momento es cambiar la posición de las letras con respecto a su origen. Voy a bajar la extrusión en la parte de Geometry, la voy a bajar un poco, y el biselado lo voy a dejar así como está. Entonces acá tenemos, por un lado, la extrusión en Geometry, en Extrude, y el biselado en Depth. Acá, la resolución del biselado lo va a hacer más redondeado o menos redondeado, más plano o más cóncavo. Y en offset nos vamos a encontrar con el grosor de la letra, cuán gordita o cuán flaquita puede ser. Fíjense que puede reventarse, puede romperse la tipografía, así que tengan cuidado porque ciertas tipografías lo soportan y ciertas tipografías no soportan esto. Es ideal que a esto, en caso de que la tipografía no lo soporte, lo manejemos mediante el inflado o el apretado, ajustado de el modo edición, el Shrink and Fatten, que lo van a encontrar con Alt S. Es como una escala volumétrica desde el propio volumen de cada malla, con sus respectivos adyacentes. En vez de S para escalar, Alt S para inflar o desinflar. En el caso de la tipografía Alt S no funciona para eso, funciona para limpiar escala. Así que ya fue, no lo usen ahí, úsenlo en modo edición de la malla. Bien, voy a sacar algunas cosas. El hola, fíjense que acá me traería problemas también porque habría una intersección. Y vamos a salir de la geometría para pasar directamente a la parte de paragraph. La alineación es horizontal a la izquierda, es decir, mi origen está a la izquierda de todas mis letras. La voy a poner en el centro, así mis letras están justo en el centro de mi origen. Esto es útil para la manipulación de las letras, es mucho más cómodo. Y en la alineación vertical la voy a poner también en el centro, por la misma razón. Yo si ahora roto, se va a rotar todo desde el centro. Si roto en Z, va a rotar todo desde el centro. Si desplazo, se desplaza desde el centro. Es mucho más cómodo manejar las cosas así, con la alineación en el centro, porque estamos muy acostumbrados a tener la alineación en el centro adentro de Blender. El espaciado se refiere directamente al espaciado de las letras. Como siempre, podemos aplastarlas entre ellas. Recuerden que si quieren hacer algo así, todo aplastado, después es recomendable hacer un voxel remesh, pero para el voxel remesh
van a tener que convertir esto a malla, si no, no van a encontrar las propiedades de malla en las propiedades generales. El espaciado de la palabra, de la palabra, justamente, y el espaciado de la línea. Ahí está. Pueden hacer que esto se mezcle todo y hacer un mesh así, si quieren. Siempre que le hagan un voxel remesh. Voy a darle a control Z si volvemos para atrás. Ahí está. Y center. Perfecto. El offset habla justamente de la posición con respecto al origen. En X va de izquierda a derecha y en Y va de arriba para abajo, como si estuviéramos trabajando en un plano cartesiano. Y después tenemos la parte más importante de todas, que es la parte de las fuentes. Si nosotros vamos a cambiar una fuente, podemos descargar cualquier archivo .ttf de TrueType Font. Y mientras lo podamos encontrar en nuestro programa, vamos a poder cambiar la fuente. Fíjense que nosotros en la primera clase lo que hicimos fue setear Blender y en las preferencias de usuario ajustamos que las fuentes las busquen acá. Para los usuarios de Mac seguramente recuerdan que tuvimos que dar una vuelta en calecita para poder setear esto porque no viene automáticamente seteado. Pero los usuarios de Windows tienen la suerte de que esto viene automáticamente seteado. Por las dudas, corrobórenlo. De todas formas, no importa si ustedes saben acceder desde su disco o usuario a las fuentes de Windows, de Mac o tienen una carpeta de fuentes porque les gusta diseñar tipografías, etcétera. O las diseñaron ustedes mismos también, ¿no? ¿Por qué no? Para poder ver las fuentes es ideal que usemos thumbnails en la ventana de las fuentes, la carga de fuentes. Y un consejo, no usar fuentes que tengan palitos muy finos. A esas modelarlas a mano directamente, no escribirlo. Porque son muy problemáticas, son extremadamente problemáticas. Vamos a usar esta, que es redondeada, o esta, que es simpática. Ahí está. Bien, entonces tenemos un hola, hola, ahora 3D. Fíjense que la A tiene un problema con el biselado desde Geometry. Lo voy a reducir, ahí está. La H también va a tener intersecciones, etcétera. Pero vamos a ver si funciona en una booleana de esta manera. Una vez que nosotros terminamos de setear el texto, lo ideal es a esto aplicarlo. Nosotros dentro de Geometry vamos a encontrar un Tupper Object y un Bevel Object. Si ponemos otros objetos, esto va a hacer que las letras se hagan más chiquitas hacia un lado dependiendo del tamaño del objeto, o tengan el biselado con el diámetro del objeto que le pongamos. En este caso no voy a usar ninguno de estos porque es muy deformante para el caso, pero pueden experimentarlo, es algo divertido. Simplemente añaden otro objeto y lo seleccionan con el selector o desde el listado que se les despliega acá. Y otra de las cosas interesantes es que también podemos poner en transformación el tamaño entero, la inclinación de la letra, como para hacer algo bold, italic, perdón, bold es negrita, vamos a dejarlo así derecho como está. Y podríamos usar un objeto fuente que le va a dar el tipo de forma, digamos, desde el objeto, va tratando de adaptar la forma. En los casos de malla esto es súper destructivo, pero a veces es útil. Y podemos usar el texto en curva, que es lo que voy a hacer a continuación, pero desde el modificador de curva, porque Text on Curve desde las opciones de texto también es como bastante engorroso. Es decir, fíjense, si yo añado, por ejemplo, quería saltearme esto, pero si añado un círculo Bézier, vamos a darle al círculo Bézier algún tamaño considerable para poder verlo en pantalla. El círculo Bézier es ese de ahí, ¿está bien? Vamos a hacerlo más chiquito. Ahí, tamaño texto mismo. Bien. Y al texto le vamos a decir que va a tener que estar en la curva Bézier. Fíjense hacia dónde se genera el texto y no tengo opciones de posición. E incluso si roto mi Bézier no voy a conseguir gran diferencia. Tengo que rotar el texto para conseguir esta diferencia, que tampoco es muy genial que digamos. Por ende, no voy a usar esta alternativa, la voy a sacar desde acá, pero voy a aprovechar la Bézier para transformar mi texto desde esa Bézier. Entonces,
Al texto lo voy a convertir, object, convertir en malla. Vamos a convertir el texto en malla. Cuando lo tenemos hecho malla, vamos a hacerle una limpieza, alt M by distance, merge by distance, 52.000 vértices removidos, eso es interesante. Ahora esto debería ser una letra entera, con biselado y todo, perfecto. Y vamos a decirle a esta letra, vamos a agrandar un poco esto, así se nota mejor. Vamos a decirle a nuestro texto que ya es malla, fíjense que ya tiene propiedades de malla, e incluso acá nos lo muestra como malla. Vamos a decir que desde los modificadores queremos que se apoye en una curva en cuanto a forma, así que lo vamos a deformar con respecto al círculo que tenemos en escena. Y ahí está. Lamentablemente suele pasar que esto se da vuelta. Incluso si nosotros rotamos en X, esto, ahí está. Nos vamos a encontrar con que está todo al revés. Fíjense la voltereta genial que da. Y ahora sí, está bueno poder manipular el texto con la curva. No solo para hacer animaciones, sino para obtener objetos útiles para nuestras impresiones 3D. Vamos a objeto y le vamos a decir que queremos hacer un mirror en X global. Así se da vuelta. Y fin. Tenemos el texto apoyado en la curva. Si escalamos el texto, se va a escalar con respecto a la curva. Fíjense que ahí da toda la vuelta. Si yo quiero desplazar el texto en X, el texto va a dar la vuelta en la curva. El origen, no sé si se puede ver, se va a mover en el espacio, pero el texto no va a poder salir de la forma de la curva. Ahí, y en Y va a dar la vuelta de un lado hacia el otro lado. Podemos abrirla mucho más y abrirla mucho menos. Si lo escalamos, se escala con respecto a la curva. Si queremos escalar todo, tenemos que seleccionar ambos, texto y curva, y escalar texto y curva. Lo mismo si queremos moverlos, texto y curva, y movemos texto y curva. Ahora, por ejemplo, digamos que queremos añadir una malla que sea un cilindro, ¿no? Un pequeño cilindro. Vamos a escalarlo a mano. No me quiero dar vuelta. Ahí, por ejemplo, hasta ahí. Ok. Lo ideal del texto en curva es que al moverse hacia adentro en forma de curva, las caras respetan las direcciones en su profundidad. Fíjense, es muy útil. No quedan en diagonal, como si por ahí hubiéramos hecho una extrusión en base a las normales, que hubiera sido muy curvado. Pero, como esto está convertido en malla, fíjense que tiene estas líneas que a veces son bastante problemáticas. Son nanométricas. Esto no tiene mucha definición a la hora de imprimirlo. No se hagan tanto problema por estas cosas. Así que una vez que tenemos esto seleccionado, por ejemplo, voy a usar una booleana de diferencia con el texto. Y podemos ver que efectivamente la booleana funciona en ciertas zonas y en ciertas zonas no. ¿Por qué es esto? Por la intersección poligonal. Entonces, nuestro texto va a necesitar que le demos una repasada. Ya fuimos a modo edición, vamos a activar la visibilidad de la curva, ya fuimos al modo edición y ya hicimos que nuestro texto se uniera, se fusionaran todos los vértices que estaban sueltos pero en la misma posición, a la misma distancia, y de esa manera lo arreglamos lo más que pudimos. Sin embargo, por las intersecciones, las booleanas no están funcionando. ¿Qué quiere decir? Que voy a aplicar el modificador de curva cuando ya haya decidido la posición, el tamaño, la rotación que va a tener, y me voy a ir a Voxel Remesh, siempre teniendo en cuenta que la escala tiene que estar de 1 en 1, así que voy a aplicar la escala ahí, y le voy a decir al Voxel Remesh que quiero una nueva malla del tamaño que considere en mis polígonos. Entonces, si mide 4 milímetros por 3 milímetros por 2 milímetros, está bien hacerlo de 0.1 milímetros. Vamos a hacer un Voxel Remesh de 0.1 milímetros. Bueno, no estaba tan bien. Era muy chiquito todo. Vamos a hacerlo de 0.05 milímetros. Uy, 0.05 mm. Nunca se olviden de hacer eso. Ahí va. Esto va a tardar un poco porque son 50 micrones. Ahí está.
y se va acercando a la conservación de la forma que queríamos. Va a tener que ser más chico, 0.03 milímetros, 30 en vez de 50. Bueno, cuando consideramos que esto está bien, 0.005, algo muy chiquito, no, 0.005, ahí. Ay, no le agregué el 0 que quería. Bueno, ok, esto puede tardar un segundo. Y recuerden que el voxel remesh va a ser un remallado teniendo en cuenta los voxels, que vendrían a ser cubitos generados por una especie de proyección de grillas de izquierda a derecha, abajo hacia arriba y adelante hacia atrás en cuanto a todo el volumen del objeto, y nos va a dar un nuevo mallado con el tamaño de polígonos, que en este caso sería de 5 micras, serían muchísimos polígonos. Por ende, lo ideal para no tener tanta densidad poligonal es después ir hasta los modificadores y usar un modificador de Decimate para bajarlo al menos a la mitad a la densidad poligonal, o a una cantidad que no sea un problema a la hora de trabajar con el coso, con el voxel, con la malla de las letras. Bien, ahí terminó el voxel remesh. Tiene muchísimos polígonos. Si nos fijamos, tenemos 2.383.929 caras, 4 millones de triángulos calculados. Esto es muchísimo para lo que tenemos acá en pantalla. Así que vamos a ir hasta los modificadores. Ya sabemos que todas las intersecciones están arregladas porque el voxel remesh toma en cuenta nada más que lo exterior para remallar. Así que la booleana funcionaría a la perfección. Pero queremos reducir la densidad poligonal para que cuando orbitemos y trabajemos esto no se cuelgue demasiado, no ralentice todo nuestro proceso, etc. Vamos a ir a añadir un modificador de decimado o diezmado, como lo tradujeron al español. El Decimate lo que hace es calcular, colapsando los polígonos cercanos, los vértices cercanos, en un ratio, en una especie de círculo, dentro del que los triángulos, si están muy cerca, se van a convertir en 1. Si son 2 se convierten en 1, si son 3 se convierten en 1, y así dependiendo de la proporción que pongamos acá. Si el valor de 1 son 2.383.895, al ponerlo en 0.5 obtendríamos la mitad. Entonces lo que vamos a hacer es ponerlo en 0.2. Así obtenemos casi una cuarta parte, la mitad de la mitad, digamos. Bien, el Decimate terminó. De todos los millones que teníamos, tenemos 946.000. Lo voy a dejar en 946.000 sin problema. Voy a aplicar el Decimate. No va a haber problema con esto. Voy a pausar el video hasta que se aplique el Decimate. Esta operación tarda un poco. A veces más, a veces menos, dependiendo el recalculado de malla que tiene que hacer. Igual que el voxel remesh. Todo depende de nuestro procesador, de los programas que tengamos abiertos. Si estamos con muchas páginas de internet y con un navegador que usa un montón de RAM, por ejemplo, tratemos de cuidar ese tipo de cosas. No porque el objeto vaya a tener un error, sino porque estamos forzando el procesamiento de nuestros equipos y estas cosas tardan un montón, entonces es completamente innecesario y un desperdicio de tecnología. Bien, ya está, tenemos nuestra malla limpia. Ahora vamos a apagar la visibilidad de texto, vamos a seleccionar al cilindro y le vamos a poner la booleana de unión. ¿Era unión o diferencia? Era, ¿no? De diferencia con el texto. Y vamos a poder observar que ahora tenemos todo calado de la forma en la que escribimos nuestro texto y no hay ningún problema. Lo ideal es trabajar el cilindro como base, en el caso de hacer una base, ¿no? O un objeto, una taza, un mate o un portamate o algo así. Siempre lo ideal es trabajar primero la forma y después, al finalizar, la booleana. ¿Por qué? Porque el otro día me encontré con que algunos de ustedes estaban tratando de manipular objetos con las booleanas seteadas.
Y esto es así, si yo tengo una booleana de diferencia seteada acá, con texto, para poder mover esto de la escena o para poder hacer una deformación acá, tengo que hacerlo con los dos objetos seleccionados si quiero desplazar. Si no, uno se queda en el lugar y el otro se mueve, y entonces la booleana se va recalculando y recalculando y recalculando en tiempo real con respecto a las posiciones de los objetos. Por eso las booleanas necesitan intersecciones. Y debido a las intersecciones es justamente que vamos a encontrarnos con problemas. Eso es todo por hoy a saber en el texto. Vamos a hablar bien del modificador de curva adentro de no solo textos sino de objetos en el video que viene. Los modificadores de curvas y las curvas en general son de un gran apoyo, están súper buenas y tienen algunas cosas de las que nos tenemos que abstener para el modelado en cuanto a fabricación, porque tenemos que saber manejarlas una vez convertidas en malla. Si no son malla no nos sirven para nada. Pero bueno, con respecto al texto, espero ver sus creaciones y espero que puedan juntar dudas para el encuentro siguiente, y los dejo por hoy. Nos vemos en la próxima clase y en el próximo video. Hasta pronto.